Ah, bueno, muy buenos días para todos. Soy Diana Lee García Capdevilla, docente de la Universidad de la Amazonía. Venimos ya de un primer simposio que se realizó el año pasado junto con la Universidad Javeriana. Agradecemos muchísimo la invitación a participar en estos eventos en pro de fortalecer y conservar la Amazonía completa y específicamente, en nuestro caso, la Amazonía colombiana. Pues quiero decirles que soy de pregrado contadora pública, tengo una maestría en mercadeo y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace un contador público y un magíster en mercadeo acá? Pues decidí estudiar un doctorado en educación y cultura ambiental y por eso me interesan estos temas y ya a lo largo de este evento pues podré contarle en qué estamos profundizando desde el departamento del Caquetá. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Sigue Pablo. Buenos días para todos. Mi nombre es Paulo Murillo. Gracias por la invitación. Y la idea de hoy es hablar un poquito sobre todos esos aspectos que tocó el doctor Benavides, un poco en la parte de deforestación, degradación de los bosques y también conectividad. Yo soy profesor de la Universidad del Tolima con un máster en manejo sostenible de los bosques, un doctor en geografía y en los últimos años he venido trabajando con la parte de manglares, algo muy importante que a veces olvidamos acá en Colombia. Muchas gracias, Camilo. Buenos días a todos y todas, soy Camilo Correa, soy profesor investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, de pregrado ecólogo, también egresado de la Facultad de Estudios Ambientales. Tengo una especialización en sensores remotos y sistemas de información geográficos. También tengo una maestría en geografía ambiental con orientación en manejo integrado del paisaje y un doctorado en geografía ambiental. Los temas, digamos, que vengo a hablarles un poquito hoy tienen que ver con el impacto de las presiones humanas sobre el territorio amazónico y cómo estos impactos humanos han afectado temas, digamos, relacionados con la pérdida de procesos ecológicos a nivel del paisaje, como la conectividad. Muchísimas gracias. Tenemos un grupo bastante diverso en el cual se destacan los diferentes elementos de la teledictación y todo lo que tiene que ver con los componentes de la educación ambiental. En este caso se tiene preparado algunas diapositivas para que las presentemos de manera inmediata. Diana Lee. Bueno, me voy a permitir. Bueno, pues como les contaba, continuamos. Soy Diana Lee García Capdevilla, docente de la Universidad de la Amazonía y hago parte del doctorado en Educación y Cultura Ambiental de nuestra universidad. Bueno, como les decía, nosotros desde la Universidad de la Amazonía hemos venido haciendo diversas investigaciones y específicamente en el área en que venimos trabajando desde los grupos de investigación, desde liderados por el doctor Juan Carlos en la Vicerrectoría de Investigaciones, tenemos muchas experiencias como extensión agropecuaria, investigaciones en la parte de emprendimientos y estos emprendimientos tienen que ver con el tema de los mercados verdes. ¿Por qué? Porque como lo decía ahorita Juan Carlos, el conferencista anterior, el doctor, él decía, estamos en un punto en el que ya estamos asumiendo las consecuencias de lo que hemos realizado los seres humanos y la destrucción que estamos causando a la Amazonía. Nosotros, pues evidenciando esta problemática, lo que decimos fue, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde las ciencias administrativas y contables? ¿Cómo podemos contribuir a conservar la Amazonía y al cuidado de nuestro territorio? Y para ello nosotros identificamos que definitivamente el modelo neoliberal no se va a terminar.
Primero nosotros vamos a destruir la Amazonía antes de que nosotros los seres humanos seamos conscientes de la problemática que está generando el consumismo. Entonces, frente a eso y a las estrategias de marketing que hemos planteado con estudiantes del programa de administración de empresas, con estudiantes del pregrado en mercadeo y con las maestrías que tenemos en la universidad, es trabajar en que los emprendimientos realmente busquen la sostenibilidad y la sustentabilidad del territorio. Para ello, hemos planteado diferentes proyectos, como por ejemplo el proyecto de Escuela de Selva, que en su fase 1 se lideró junto con el Ministerio de Ambiente y se formaron más de 600 líderes comunitarios en 4 departamentos que son focos de deforestación en la Amazonía. En este caso fue Meta, fue el departamento de Guaviare, Putumayo y Caquetá. En esta primera fase de Escuela de Selva se formaron en educación ambiental con 6 módulos y ellos fueron graduados como gestores de selva para cuidar sus territorios y de esta manera conservar la Amazonía. En este momento estamos en una fase 2 que está por iniciar y que viene liderando nuestro vicerrector, y allí encontramos la importancia de los mercados verdes. Vamos a precisamente en esta segunda intervención, vamos a trabajar con 1000 jóvenes, vamos a trabajar con jóvenes sobre emprendimiento, vamos a tener más de 1000 experiencias emprendedoras en estos 4 departamentos y que tengan ese enfoque de conservación y de sustentabilidad de la Amazonía. En este sentido, pues hemos venido trabajando con diferentes proyectos que nos han permitido generar buscar estas soluciones a las problemáticas ambientales que se identifican, en este caso pues el cambio climático, los nuevos conflictos por la posesión de recursos naturales que tenemos en la Amazonía, los problemas de sostenibilidad y también los desastres naturales que venimos en los últimos años viviendo, sobre todo en el departamento del Caquetá. El departamento del Caquetá, pues como ustedes pueden identificar acá en el mapa, viene presentando incendios forestales que han venido creciendo en los últimos 5 años, los cultivos ilícitos que también vienen creciendo en el territorio pese a todas las políticas que tiene el gobierno. Se identifica pues que aún tenemos la presencia y en un alto grado pues, en el departamento de Putumayo, pero también en el departamento del Caquetá. De igual manera, la minería ilegal, esta minería ha venido creciendo en el departamento del Caquetá en los últimos años. En el gobierno pasado, lamentablemente, esta fue una de las grandes problemáticas que fueron objeto de estudio por nuestro doctorado, y de allí pues tenemos diferentes tesis doctorales porque ha sido una problemática que nos está trayendo diferentes causas y destruyendo los ecosistemas en el territorio. Aquí nosotros elaboramos un estudio a partir de la información ambiental del CIAD de cómo ha venido variando la cobertura del bosque en nuestro territorio desde 1990 hasta el 2018, cómo ha venido creciendo la deforestación que se evidencia en esta mancha amarilla que tenemos en el mapa del departamento del Caquetá. Pero específicamente el municipio de Florencia está conformado por 7 corregimientos y el corregimiento más grande es el corregimiento del Caraño. En el corregimiento del Caraño es donde se vienen dando los mayores emprendimientos de turismo de naturaleza, que es uno de los subsectores del biocomercio dentro de los mercados verdes. Y aquí vemos por qué buscamos estas alternativas en esta zona del territorio, y es porque allí tenemos un corredor ecológico y tenemos un bosque de niebla que es muy importante conservarlo en la Amazonía y específicamente en el departamento. Y aquí ustedes pueden evidenciar en esta mancha roja cómo podemos ver que ese crecimiento de la deforestación y esa pérdida del bosque que se viene presentando en el municipio de Florencia. Esto queda tan solo a 15 minutos del municipio, del casco urbano de Florencia, Caquetá. Esto pues nos ha llevado a nosotros precisamente a buscar esas alternativas y articular cómo en el nuevo plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida encontramos que es importante el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, y cómo podemos generar emprendimientos que busquen y que vayan enfocados a esta línea y a este propósito de proteger y conservar los ecosistemas que se enmarca en este plan
plan de desarrollo y que tiene identificados esos conflictos socioambientales asociados precisamente al narcotráfico, a la extracción ilícita de minerales y a la deforestación, y cómo buscar esa planeación y ese ordenamiento territorial con integralidad y una baja capacidad del Estado para ordenar el territorio que se identifica en el municipio. Por ejemplo, en el departamento del Caquetá, hablando específicamente del turismo, tenemos una normatividad que se venció en el año 2012 y en el municipio de Florencia en el año 2018. Entonces estamos viendo la ineficacia de las políticas y de la actualización que está teniendo en este momento el Estado para lograr que se cumpla y que se articule con las políticas nacionales. También encontramos la transformación productiva y la internacionalización y acción por el clima que tiene este plan, al igual que esa transformación que busca el aumento de la riqueza, pero de manera que sea sostenible y competitiva a través de la ciencia, la tecnología y la innovación con el financiamiento del desarrollo de la economía productiva. Esto todo enmarcado dentro del plan de desarrollo, en la transformación productiva y la acción por el clima, toda esa búsqueda del freno de la deforestación que está muy marcada en este nuevo plan de desarrollo y que buscamos que todas estas acciones que se plantea este nuevo gobierno pues realmente lleguen a los territorios y lleguen a los departamentos de la Amazonía colombiana para que de esta manera se puedan cumplir. Algo también muy importante ya para terminar es la cumbre amazónica que se desarrolló precisamente este año, donde todos los países que hacen parte de la Amazonía participaron y estos 8 países concluyeron en la importancia de la creación de una alianza para combatir la destrucción de los bosques y mitigar la Amazonía y cómo promover la investigación científica para preservar la biodiversidad. Entonces ya es un pacto de estos 8 países que busca que realmente nosotros como científicos, nosotros como academia también estemos trabajando, y por eso celebro este evento que está liderando la Universidad Javeriana y la Universidad de la Amazonía, porque va en contribución y contribuye a que se cumpla lo que se ha pactado en la cumbre amazónica. Yo por el momento dejo hasta ahí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Diana. Lo importante es tratar de generar procesos de empoderamiento de la comunidad para que se desarrollen actividades de conservación en áreas como lo que se plantea en la zona de recarga hídrica de la cuenca del río Hacha. Le damos la palabra a Camilo Correa. No, Pablo. Bueno, listo. Bueno, buenos días. Yo tengo solamente 5 diapositivas a modo de introducción. Voy a hablar un poquito de algo que tal vez en el último año se ha puesto de moda, y es este concepto de inteligencia artificial y aplicado pues a los bosques amazónicos. En la última década ha existido un crecimiento vertiginoso en la cantidad de satélites para observación de la Tierra. Hay una gran cantidad de satélites gratuitos, la información es masiva. Hoy en día se pueden adquirir imágenes cada 30 minutos del mismo sitio de la Tierra. Los precios han bajado muchísimo, es decir, que hay una gran cantidad de datos para ver la destrucción que estamos evidenciando también. Pero adicional a toda esta información de estos datos que tenemos, existen unas no nuevas, pero sí han ganado digamos un espacio en los últimos años debido a mejoramientos en capacidades tecnológicas de dispositivos, modelos de aprendizaje profundo que se denominan o machine learning, y a partir de estas estructuras se ha mejorado mucho la clasificación de diferentes coberturas y usos del suelo, que anteriormente era muy difícil discriminar o detectar. Con toda esta información que tenemos hoy en día es posible hacer unos monitoreos mucho más continuos de lo que sucede en la Tierra. Lo han hablado en las previas presentaciones, la cuestión de los incendios, la pérdida de cobertura boscosa, cálculos de biomasa, emisiones de CO2, y hoy en día podemos, aunque la imagen se ve muy pequeñita ya, poder detectar o monitorear de manera muy continua, como una película, lo que estamos evidenciando en la Amazonía. Pero adicional a todos esos, digamos, estas coberturas o todo este monitoreo que ya podemos hacer y que en algún momento se vuelve un poco hasta
saturador porque todo el momento, a toda hora hay noticias diciendo se deforesta más, lo estamos calculando, lo estamos viendo y realmente pues no hay como un cambio gradual a este modelo que tenemos. También hay otra parte que es esta cuestión que destruye la Amazonía y que es la expansión pues, de áreas para pasturas, para ganadería, también la cuestión de la coca, y que en esta imagen de satélite, por ejemplo, allí se ve un río y se ven las dos coberturas presentes, y es muy difícil a simple ojo discriminarlas, pero a partir de toda esta información, de estos modelos y de estas estructuras de aprendizaje, es posible discriminarlas. Y eso es importante con el propósito de poder, en cierta medida, entender qué es lo que está sucediendo en el paisaje y generar unas políticas específicas para esos sectores. Esto que estaba acá abajito es una imagen de satélite, lo que se ve con rojo. La otra que está en el medio es una imagen donde se muestran las áreas con pasturas y los parches blancos son áreas con coca, información de campo, o sea, información levantada en campo, y lo que estamos viendo acá en la última imagen ya es la salida del modelo de Deep Learning. Entonces, hoy en día, a partir de toda esta información, la combinación de las imágenes con estos modelos, es posible llegar a detectar este tipo de cosas que antes no eran tan fáciles. Y en esta diapositiva les pido no tomen fotos, aunque va a quedar grabado allí. Es algo que queremos criticar tal vez ya para el próximo año, y es la figura que está a la mano izquierda. La línea azul indica los datos de presencia de coca reportados por Naciones Unidas y el CINCI desde el 99 hasta el 2019, y la línea rojita con la barra gris es la salida del modelo de Deep Learning con su incertidumbre asociada. Si ustedes observan en detalle Putumayo y Caquetá, hay un pico inmenso a inicios del 2000 que sirvió de abrebocas para la implementación del Plan Colombia. Es decir, todos esos datos derivados, estamos hablando de hace 23 años, que en su momento no había mucha cantidad de imágenes de satélite, que en su momento no habían unos modelos de clasificación adecuados para poder detectar la coca. Digamos que sobreestimaban esos valores de área sembrada con coca y que sirvieron de justificación para el desarrollo de estas políticas. Tal vez en Meta, en Guaviare hay unas tendencias un poco más claras, tal vez las estimaciones eran mejores, pero es algo que es importante tener en cuenta porque hay una relación clara entre toda esta cuestión de coca, que sabemos que no deforesta casi nada en Colombia, pero que las ganancias de eso en algunas oportunidades se usan para la expansión de otro tipo de actividades agrícolas. Y esto es un mapa acá que muestra, pues, digamos, en color magenta dónde está la coca hoy en día y en color cian dónde están estas áreas de pasturas. Muchísimas gracias, Pablo, por la información que nos trae. Importante es la aplicación del Machine Learning para procesos de aprendizaje y hacer una adecuada clasificación de los usos de suelo, prácticamente lo que nos comenta Pablo en esta entrada. Camilo. De nuevo los saludo, buenos días a todas y a todos. Yo les voy a hablar un poquito en términos de un contexto general sobre la variación espaciotemporal de los impactos humanos, ¿sí? Esa magnitud del impacto humano sobre la Amazonía, cómo ha cambiado ese impacto humano a través del tiempo. Y cómo hemos utilizado esos datos de presión humana sobre los ecosistemas para analizar procesos, digamos, pérdida de procesos asociados al paisaje como la conectividad. Digamos que mi pequeña presentación, simplemente unas 4 diapositivas, así como Pablo, se basan en estos 3 artículos principalmente, este que publicamos en el 2020 específicamente sobre la huella espacial humana, posteriormente precisamente con Pablo y con el profesor Nicola Clerici de la Universidad del Rosario, utilizamos mucha de esta información para analizar cómo se ha perdido el proceso ecológico de la conectividad en el cinturón andino amazónico, y les voy a mostrar, digamos, un
un paper súper reciente que tenemos que estamos sacando precisamente ahorita, ya está en segundo round para aceptación, va a salir también en Global Ecology and Conservation, sobre cómo conectar las áreas protegidas para poder, digamos, alcanzar las metas globales de conservación post-2020. Digamos que esta figurita pues, es derivada de un artículo de Science donde nos muestra un poco los drivers, ¿no? Los factores que hacen que nuestra Amazonía cambie, ¿sí? Sobre todo, digamos, asociados a la demanda de extracción de madera, algunos vacíos, ¿no? en las políticas, en corrupción, etcétera, factores culturales también, factores de migración y de crecimiento poblacional, y lo que estábamos hablando esta mañana de el cambio climático. Todos esos factores pues generan entonces una degradación de nuestro ecosistema, ¿no? Entonces está asociada a la extracción, digamos, de madera, esa extracción de madera está asociada a la fragmentación, ¿no? También, digamos, toda la emisión de carbono, de CO2, perdón, todos esos cambios ejercen algo que se llama un efecto de borde, ¿sí? Ese límite entre lo natural y lo artificial que cada vez se va haciendo mucho más amplio, ¿sí? Y también cuestiones asociadas con el cambio climático como el incremento en los eventos de sequía. Entonces, bueno, acá, digamos, es un análisis un poquito general, ¿no? Esto es derivado del paper que les mostré al principio de huella espacial humana. Acá simplemente vemos cómo esa huella humana, ¿sí? Esa presión acumulada sobre los ecosistemas, esa presión tiene varias variables, no es solo la deforestación, sino es la deforestación sumada a la densidad poblacional, al incremento de la densidad de carreteras, por ejemplo, ¿sí? Al incremento de la fragmentación también, a la pérdida de biomasa con respecto a la biomasa original. Todo eso se concentra en un índice acumulado que va de 0 a 100 y es lo que vemos acá para Colombia. Nosotros con el equipo de trabajo con el que publicamos esto pudimos generar una serie temporal de esa huella humana desde los 70s, 90s, 2000, 2010, 2015, 2018 y a partir de todo ese récord de datos podemos hacer una proyección a futuro y estamos sacando datos a 2030. Entonces, digamos que yendo un poquito pues, a la Amazonía como tal, pues nos damos cuenta que en esta gráfica vemos que estos son los valores, en este eje están los valores promedios de huella humana. Pues la Amazonía, pues digamos que en general tiene una huella humana baja, ¿sí? Sin embargo, esa huella humana a través del tiempo, pues se va incrementando, cosa que no está pasando en los Andes y en el Caribe, que es donde está llegando prácticamente a su tope. Sí, en la Amazonía, digamos, lo preocupante es que tiene mucho para expandirse, ¿sí? Entonces, fíjense, los Andes pues, y el Caribe son los que tienen mayor huella humana, pero pues prácticamente se está aplanando esa huella, ¿sí? Mientras que acá, en el Amazonas, está creciendo rápidamente. La región de la Amazonía concentra la mayoría de áreas con baja presión humana. En 1970, digamos que todo eso era 92%, sin embargo, ha ido decreciendo rápidamente, ¿no? Para el 2015 alcanzó el 84%, para el 2019 alcanzó el 82% de áreas naturales prácticamente, y se espera que para el 2030, según este análisis que es tendencial, llegue a un 78%. En términos ecosistémicos, pues si vemos que las selvas tropicales, que es el ecosistema dominante en esta ecorregión, pues también tiene valores bajos, pero se está incrementando de manera muy rápida. Si vemos que los ecosistemas que están asociados a la Amazonía, como los bosques andinos, pues que son precisamente los que proveen de agua a las tierras bajas, pues son los que más tienen impacto prácticamente, y eso es supremamente, digamos, preocupante porque el equilibrio hidrológico de la Amazonía pues se está viendo afectado.
Acá, pues, patrones, digamos, generales de fragmentación. Si nosotros nos ubicamos en la Amazonía, pues vemos que desde los 70s en el cinturón de deforestación de Putumayo, Caquetá y sur del Meta, pues cómo se ha ido incrementando de occidente a oriente, y esa transformación viene también de norte a sur en lo que es el área de colonización del Guaviare. Entre más amarillito es el color, mayor fragmentación de nuestros ecosistemas. O sea que menos porcentaje de vegetación natural en un píxel de 300 metros, que es lo que tiene este raster. Ya un poquito, digamos, yendo a la aplicación de estos resultados en términos de pérdida de procesos ecológicos, pues tenemos los hotspots, ¿no? Los puntos críticos de pérdida de conectividad donde los bosques, digamos, se están aislando cada vez más, ¿no? Los sitios donde se concentra ese aislamiento, pues pudimos acá ubicar al menos 4 sitios críticos, ¿no? Uno acá en el sector de La Paya, ¿no? Acá arriba. El otro es, pues, que limita con Puerto Guzmán. Ese es supremamente importante porque prácticamente La Paya se está quedando como una isla aislada, y todo, digamos, toda la pérdida va avanzando de occidente a oriente, ¿sí? En el B tenemos el de, no me acuerdo cómo se llama pero ese que está asociado al río Caguán. Sí, exactamente, gracias. Ese es otro que está, digamos, en auge. Fíjense, estos tonos rojos acá es donde hay mayor pérdida de conectividad, y el área protegida del Chiribiquete es el que está actuando como un controlador de ese avance, ¿sí? Cartagena el Chairá. Más arriba, pues tenemos un sitio supremamente estratégico que es el corredor entre Chiribiquete y los parques de Picachos, Tinigua y Macarena, pues que todos pues sabemos que tiene una fragmentación supremamente acelerada. De hecho, aquí ya se partió, ¿sí? Y acá prácticamente también está partido, ¿sí? Y ahí se está concentrando la mayoría de pérdida de conectividad. Eso es supremamente grave porque ese corredor es el que conecta prácticamente con los Andes, y los Andes van a conectar más arriba con toda la región neártica. Entonces son cambios supremamente, digamos, preocupantes, porque en términos evolutivos estamos rompiendo pues todo un proceso, ¿sí? Por ejemplo, de flujo de especies que se ha dado en millones de años, ¿no? Y también pues el sector del corredor Macarena-Nucac, que también está permeándose del norte a sur, ¿sí? Y está fragmentando la conectividad que había entre el Chiribiquete y el Parque Nucac. Para no extenderme más, simplemente lo que quiero también resaltar en esta gráfica es que la pérdida de conectividad, ¿sí? Ojo con esto, es mayor que la pérdida de hábitat dada por la deforestación, ¿sí? O sea, es aún más grave lo que estamos viendo, porque es mucho más acelerado la pérdida del proceso ecológico como tal que la pérdida del bosque, ¿sí? Entonces, en términos del proceso como tal es peor. Y finalmente, ¿qué podemos, digamos, como qué estrategias se pueden identificar a partir de todos estos análisis? Este es el paper que les digo que está por ser aceptado, y acá lo que hacemos es identificar los corredores por donde deberían moverse las especies. Esto, en este caso, son especies de aves. Este es hecho con especies de aves forestales, y pues vemos, digamos, la importancia de este corredor acá, que quise resaltar, que es un sitio prioritario de conservación de conectividad entre el corredor entre los parques nacionales de La Paya y la serranía de los Churumbelos, Aucahuasi. Ese sector es supremamente clave. Si nosotros conectáramos todos estos corredores que se dan a través de las áreas protegidas, estaríamos incrementando la conectividad de Colombia en un 18%, ¿sí?
Si incrementamos esa conectividad en un 18%, estaríamos superando la meta de Aichi 11, ¿no? Del 2000, esa estuvo en el 2017. Sin embargo, el reto que tenemos ahorita es llegar al 30% desde nuestro territorio bien protegido y bien conectado. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Son muy importantes los datos que manifiestan lo que tiene que ver con la variación espacio-temporal en la región amazónica. Se ha definido, digamos, los vectores en los cuales se están generando unos cambios de uso de suelo, donde se han identificado específicamente 4 núcleos donde se están generando una deforestación en la región amazónica, lo que hablamos nosotros, el arco de la deforestación, y en donde se están haciendo intervenciones de las diferentes agencias del SINA para tratar de reducir esto. Muy importante lo que se comenta de occidente a oriente en la región de La Paya, todo lo que tiene que ver con el interfluvio Caguán-Caquetá, que es una zona muy importante que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, en la región del Cartagena del Chairá. Algo muy importante lo que tiene que ver con la región de los parques, que están ubicados en la región amazónica, que es probablemente el área más fragmentada que se va a tener en los próximos años, y si no se interviene, probablemente la transición andino-amazónica por ahí empieza a haber un corte. Y lo que tiene que ver con otro vector que ha identificado, lo que tiene que ver con la región norte-sur, lo que tiene que ver con la región de la Macarena y Nucap. Es ahí en donde se han planteado algunos factores que están incidiendo principalmente con lo que tiene que ver con política, la parte cultural, migración y cambio climático. Recordemos de que estamos en el panel de repercusiones ambientales y sociales del cambio climático. El siguiente paso o actividad que se va a desarrollar aquí es realizar unas preguntas específicas. En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias del cambio climático sobre la conectividad ecológica de la Amazonía? Bueno, gracias. Digamos que esas consecuencias de manera general se podrían dividir en dos, ¿no? Una relacionada con la pérdida de capacidades de dispersión de las especies, y la otra relacionada con la pérdida de conectividad hídrica, que es tan importante, digamos, para la Amazonía. Digamos que en términos de la primera, el incremento, por ejemplo, de la temperatura y de las precipitaciones en la Amazonía podrían generar cambios, ¿sí?, en la distribución de los ecosistemas, ¿sí? Eso a largo plazo. Esos cambios pues pueden, digamos, cambiar al mismo tiempo los patrones de movilidad de las especies que se están, digamos, conectando entre las tierras bajas y el piedemonte, digamos, andino-amazónico. Otro cambio que está asociado de pronto a la dispersión puede estar relacionado con cambios fenológicos, que a pesar que no existen estaciones totalmente marcadas, hay cambios fenológicos en la distribución de las plantas. Esos cambios fenológicos al mismo tiempo pueden generar cambios en los patrones de migración, sobre todo. Eso es supremamente clave. Y también podemos, digamos, pensar en otro aspecto, que es la promoción del avance, digamos, de las especies invasoras. Eso es supremamente, digamos, preocupante. Se han hecho algunos análisis, sobre todo con insectos y con algunos mosquitos que transmiten enfermedades, que a partir, digamos, que de ese calentamiento han ido subiendo, ¿sí?, hacia los Andes. Y eso pues también en términos humanos repercute en enfermedades, etcétera, etcétera. Y en términos de la conectividad hídrica, pues creo que es lo más preocupante en el sentido que puede cambiar, digamos, la conectividad horizontal de los ríos, ¿sí?, llamémosla en términos de la profundidad. No sé si han visto ahorita hemos mostrado mucho lo de los delfines, eso es pérdida de conectividad. También la pérdida de conectividad, eso es pérdida de conectividad vertical y pérdida de conectividad horizontal. En las partes altas
los arroyos, ¿sí?, que surten los ríos más grandes pueden también cambiar, pueden secarse, ¿sí? Y esa conectividad que viene, no por la profundidad, sino que viene por los lados, también puede ser afectada. Entonces, ahí también patrones de dispersión, sobre todo de peces, pues también pueden verse afectados. Y algo que ha sido muy poco estudiado, no sé si de pronto Juan Carlos sepa algo de eso, pero el tema del impacto en los sedimentos, en la llegada de sedimentos a las llanuras aluviales de la Amazonía, se está afectando mucho por el cambio climático. Se están generando presas en las partes altas, pues porque ya no hay oferta de agua, y eso está generando pérdida de sedimentos finos, ¿sí?, que al final de cuentas esos sedimentos están aportando nutrientes y están generando nuevos ecosistemas y paisajes y enclaves que sirven para que la fauna se conecte a través del espacio geográfico. Creo que serían esos los que te podría nombrar. Muchísimas gracias. Algo muy importante que entre los elementos que estamos analizando son las repercusiones sociales, es tratar de ver qué papel desempeñan las tecnologías emergentes, lo que se ha mencionado, cómo el monitoreo con diversos productos con sensores remotos y la inteligencia artificial en la conservación de la Amazonía y la mitigación del cambio climático, y cómo el componente social tiene una incidencia en la validación de estos resultados, ¿no? Bueno, en lo referente a toda esta pérdida, nosotros también vemos que se están viendo afectadas las actividades productivas, ¿no? Cómo esos emprendimientos sustentables que estamos generando en los departamentos de la Amazonía colombiana se ven afectados por precisamente esas pérdidas que estamos teniendo de pues el agua, de las fuentes hídricas, y porque desafortunadamente los corredores pues ecológicos se están viendo afectados y la fauna, la flora, todo pues está desapareciendo. Y esto, por ejemplo, en el caso del arazá, que ustedes saben es un frutal de la Amazonía y que hay muchos emprendimientos que dependen de la cosecha del arazá, pues se vienen viendo afectados. En cuanto a las tecnologías emergentes, pues vemos cómo la inteligencia artificial puede en tiempo real pues establecer esos patrones de dispersión, esos patrones de distribución, esos efectos de cambio climático y ese monitoreo de la biodiversidad. Y encontramos que, por ejemplo, el SINCHI, el Ministerio y muchas entidades gubernamentales y universidades en Colombia se han unido y crearon el proyecto Guacamayas. Me imagino que ustedes lo han escuchado, y este proyecto Guacamayas pues nos permite a nosotros, a través de la inteligencia artificial, es un modelo de inteligencia artificial para precisamente preservar la Amazonía, y nos da información en tiempo real. Lo que demorábamos antes meses, días para tener información de la Amazonía, lo podemos tener en minutos, y esto nos sirve mucho a los investigadores y a los científicos porque nos permite a nosotros tomar esa información para proponer nuestros proyectos, para poder nosotros generar alternativas y estrategias de solución para mitigar esos procesos de pérdida de bosque y de deforestación que se dan en la Amazonía colombiana. Muchas gracias, Diana. No sé si alguien quiera también, ¿no? Complementando un poquito lo anterior, hoy en día es posible tener sistemas, y ya los hay, que en tiempo real detectan deforestación y que se pueden comparar un poco también con lo que hace el IDEAN, ¿no? Del sistema de monitoreo que tiene el IDEAN, que a veces genera unos valores que son diferentes a otras metodologías, ¿no? Y hay diversas. Sin embargo, eso es sencillo en términos de deforestación, de tener un bosque, de talarlo y de ya no tener nada. En términos de percepción remota es muy fácil hacerlo. Algo que sí es un poco más complejo y que es vital tener en cuenta en términos de cambio climático es detectar áreas que tienden a ser degradadas o que están iniciando un proceso de degradación, porque allí es donde es importante tener o implementar alguna medida o algún esfuerzo para controlar que posteriormente sí se deforesten. Entonces yo creo que todas estas tecnologías, pues no nuevas, pero que hoy en día han cogido más auge por diversas razones, deben de ayudarnos es como a anticipar un poco dónde vamos a continuar como destruyendo la Amazonía o parte de ella.
eso es como una parte importante en estas tecnologías emergentes. Y complementando un poquito la pregunta en términos sociales, yo creo que el rol de las comunidades asociadas, digamos ahorita después del acuerdo de paz, es, digamos, llamar a esas comunidades para que haya de todas maneras un diálogo, ¿no? Las personas que están allá, las comunidades que están allá son realmente las personas que pueden controlar también todo esto, independiente de todos esos otros factores que están allí, son ellas las que tienen tal vez la capacidad de parar lo que mostraba tal vez Camilo en algún momento en ciertos corredores, detener un poco toda esta cuestión de expansión normalmente hacia pasturas que podemos ver. Entonces necesitamos es como un diálogo más a nivel local, ya no es a nivel nacional, regional, local, sino que desde lo local, digamos, se generen un poco estas medidas de control. Bueno, yo creo que en términos de las nuevas tecnologías, hay algo, digamos que se nombró, pero aprovechar, digamos, la cantidad de datos robustos que nos están llegando, por ejemplo, de temas de monitoreo mejorado con inteligencia artificial, con algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo deep learning, que están asociados, por ejemplo, con cámaras trampa, con sonidos, ¿sí? Todos estos datos, por ejemplo, en términos de conectividad, nos ayudan mucho a hacer mejores modelos, ¿sí? Al final de cuentas. Ahorita, por ejemplo, todo este borde que les mostré de la serranía de los Churumbelos, hay unas comunidades, sobre todo ingas, que están trabajando ese tipo de temas, ¿sí? Y que a partir de esos datos que genera la comunidad estamos enriqueciendo esos modelos y que van a ser mucho más robustos. Incluso esas comunidades son las que están, digamos, ayudando a que esa parte no se rompa, ¿sí? Esas comunidades son las que tienen todo ese territorio manejado de una forma que se mantiene y están ahorita también aprovechando eso. La idea es que ojalá pudiéramos de pronto llegar con más estrategias, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo lo de los drones, monitoreo de drones comunitarios es algo supremamente clave, pero que no se quede solo, digamos, en tomar la imagen para saludarla, sino que pueda tener, digamos, un proceso realmente de monitoreo. Y todo eso, digamos, con la comunidad. Hay otros, digamos, temas para aprovechar y es las bondades que nos da la inteligencia artificial para la optimización de recursos, ¿sí? Sobre todo para la gestión de áreas protegidas. Yo creo que eso es supremamente importante porque con la inteligencia artificial podemos identificar mucho más fácil sitios específicos, por ejemplo, para conectar que no necesiten tanta área restaurada, ¿sí? Entonces sale mucho más económico y mucho más eficiente en términos de conectividad. Digamos que… Muchas gracias. Lo importante es mencionar es que en la región amazónica se están presentando eventos de sequía, incrementos de la temperatura media nocturna. Eso ha generado que los cambios de uso de la cobertura, como se ha manifestado, se estén generando. Se ha planteado que individuos del mismo bosque están disminuyendo su capacidad fotosintética y es algo ahí que tiene que ver con los cambios fenológicos y estos cambios fenológicos inciden en lo que tiene que ver con la oferta de alimento para la fauna. Es ahí donde pues, realmente el componente social tiene una incidencia muy importante y realmente los cuerpos de agua cada vez se están secando y los sistemas ganaderos tienen una mayor incidencia o presión hacia el bosque, lo que tiene que ver con el efecto de borde y lo que tiene que ver con la contaminación en la minería ilegal. Son aportes del profesor Carlos Devia que ha manifestado en este panel. Algo muy importante es tratar de ver que lo que ocurre en la región amazónica tiene una incidencia a nivel global. Se habla sobre todo lo que tiene que ver con el carbono y muy importante, profesor Juan Carlos, es tratar de ver cómo vinculamos al componente social en esto, en cómo nos podría abordar este tema. Pues pero mi experticia no es el componente social, o sea, yo
sea, como diría pues como la parte final de la charla, es que, o sea, yo sí creo que, o sea, que todos tenemos nuestros sesgos y como sociedad tenemos estos sesgos y parte de los problemas que tenemos el día de hoy son esas, como dirían, que el error no está en las estrellas sino en nosotros mismos. O sea, la discriminación que nosotros tenemos en este país, el olvido de las comunidades más marginalizadas, luego hace que todas esas iniciativas que tenemos, o sea, solamente alcancen ciertos segmentos de la sociedad que no son necesariamente los más vulnerables o lo que más necesitan. Y cuando hablamos como de herramientas tecnológicas como las que decíamos, como inteligencia artificial y todo esto, o sea, yo creo que pues hay una palabra que ha sido como muy usada que es innovación. Pero yo creo que la innovación no es acerca de tecnologías o metodologías, sino también pues una cosa sobre mentalidades y que es como cambiar la manera en la cual nosotros vemos nuestra sociedad, porque o sea, el cambio climático nos afecta a todos. Pero digamos, en la ciudad nosotros de cierta manera estamos protegidos porque la ciudad tiene sus mecanismos de adaptación a través de los impuestos que pagamos, infraestructura y todo. Pero en las comunidades rurales o en las comunidades internadas en la selva de nuestro país, o sea, no hay absolutamente nada. Y hay, pues, hay actividades productivas, hay actividades culturales, hay actividades de la identidad misma de nosotros como colombianos que en 10 o 15 años no vamos a poder elaborar. Y no hay ningún tipo como de preparación para nuestras comunidades. Entonces, o sea, mi llamado sí es a que nos preocupemos un poquito más por infraestructura, un poquito menos por infraestructura y un poquito más por la gente de nuestro país en términos de cómo enfrentar las consecuencias del cambio climático. Bueno. Nosotros desde el doctorado en educación ambiental, desde todo lo que hemos estudiado, consideramos que la problemática, realmente quienes estamos destruyendo la Amazonía y quienes estamos contribuyendo al crecimiento de esta problemática somos los seres humanos. Y eso está fundamentado en la manera de pensar que tenemos nosotros frente al resto de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Cómo nosotros estamos pensando y cómo tenemos esas convicciones y esas representaciones sociales frente a nuestro papel dentro de la naturaleza. Y por eso consideramos que es fundamental la educación ambiental. Por eso consideramos que esos proyectos que estamos desarrollando en ir a las comunidades y formarlas desde el diálogo de saberes para el buen vivir es lo que nosotros tenemos que seguir desarrollando, porque aquí lo decimos, hay una problemática social, sí, hay una problemática social y hay una problemática ambiental que es causada por los seres humanos. Entonces, encontramos, por ejemplo, en el departamento del Caquetá ahorita haciendo un proyecto que se llama Cátedra Ambiental. Estamos trabajando con 146 establecimientos educativos de los 15. Bueno, el departamento tiene 16 municipios, 15 municipios menos la capital. Estamos trabajando con todos estos establecimientos y viendo cómo están ellos formulando sus PRAEs, cómo están trabajando estos proyectos ambientales escolares con los jóvenes y con los niños, y encontramos que todos se fundamentan en el reciclaje, y realmente la educación ambiental no es eso, es ver esas maneras y esas de pensar que tienen los seres humanos y contribuir a que a través de estos PRAEs, de estos procesos que se hacen con las comunidades, realmente se pueda construir proyectos, se puedan construir emprendimientos que contribuyan a que los territorios sean sustentables, porque las comunidades requieren tener económicamente su manera de subsistir. ¿Y cómo vamos a contribuir a que mitiguen estos procesos de deforestación y esta destrucción de la naturaleza, de la fauna, de la flora y de los ecosistemas? Pues dándoles las herramientas, dándoles la formación a ellos y dándoles las oportunidades de emprender, pero de una manera sustentable, y todo esto desde precisamente ese diálogo y ese empoderamiento en las diferentes comunidades, en los territorios. Muchas gracias. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrés Giraldo. Ahorita yo trabajo con el Parque Yaigojea-Paporis. La pregunta es muy concreta en términos del análisis espacial que se tiene ahorita en la Amazonía. Digamos, el análisis se ha limitado más que todo a un análisis a un filtro muy grueso, muy alto,
y eso hace que, digamos, en términos de las repercusiones sociales, genere un poco de conflicto. ¿A qué me refiero? Digamos, el análisis de las chagras, de los sistemas tradicionales de chagra, se ha limitado a un tema únicamente de entenderlo a través de la deforestación, de únicamente de qué tanto se quemó, qué tanto se tumbó, pero no se tiene ese análisis de cómo eso ha transformado y ha mantenido como esas relaciones en la Amazonía. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo ven ese tema de cómo ese análisis puede disminuir un poco en las escalas y considerar que estos sistemas tradicionales pues aportan a esa conformación de paisajes y de diversificación de los bosques? Pues yo sí diría que hay una evidencia muy fuerte y donde los patrones de diversidad de plantas de la Amazonía son controlados por los usos precolombinos. O sea, eso está bastante claro, más allá de las condiciones ambientales. Pero yo diría que usted nos hace pregunta desde la institución a nosotros como academia acá, pero yo se la devolvería a usted y es, o sea, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y hay unas herramientas de gestión que ustedes tienen que son los portafolios de investigación. Y la universidad hace parte de un convenio marco que tiene con parques nacionales justamente para alimentar esas necesidades como de conocimiento que ustedes dentro de las unidades individuales de parques tienen. Entonces yo diría que hay una tarea de ustedes desde parques y es no como tirarle esa papa caliente a la universidad, sino como solucionar el problema, sino construyamos esto en conjunto y es usted identifique los actores que sean relevantes y los contacta y manifiesta como, bueno, esto se ha transformado en una problemática para nosotros porque en los mapas aparece como deforestación y luego la Procuraduría nos investiga y entonces pues, y ustedes mismos lo ponen como en un problema en el cual la solución es de otros. Pero ustedes tienen todas las herramientas internas para solucionarlo y es la academia les puede aportar cómo esto favorece la diversidad o cómo no altera ciertos procesos ecosistémicos, pero la academia no sabe que ustedes tienen esa necesidad. O sea, la academia no tiene ni idea y cuando llega un profesor, un estudiante le pregunta, ¿qué puedo hacer de tesis? No, pues hay unas cosas aquí en Monserrate súper fáciles, cerquita, y la tesis demora 6 meses y hay una frontera de conocimiento ahí que se enfrenta a través de esa pregunta, porque uno no sabe que esa oportunidad existe con el parque. Entonces hay una parte de ustedes también en la gestión del conocimiento en la cual, o sea, hay mucho vacío de conocimiento en todo el mundo. Afortunadamente, eso nos da trabajo, que siga así. Pero, o sea, uno se enfrenta con lo que puede para poder tener como que el estudiante desarrolle esas capacidades en el tiempo que da para la tesis. Y si uno no sabe que esas oportunidades existen por fuera de lo que está cerca de nosotros, pues es un universo que es invisible para nosotros. Entonces, mi consejo sería, identifique aquellos profesores o unidades de investigación en las cuales tienen preguntas relevantes a lo que usted y les manifiesta la necesidad y se construye algo que se denomina un aval, en el cual Parques pone algo, la unidad de investigación, sea en este caso una de las universidades, pone otra parte y juntos construyen esa frontera de conocimiento. Y ha funcionado muy bien los últimos años, o sea, incluso con pandemia y todo, con muchos parques se ha trabajado así, identificando esos vacíos de conocimiento, desde los fuegos del Parque Nevados a principio de año y luego la erupción volcánica, hasta las interacciones entre ciencia y comunidades en el Parque Macayaco. Entonces, o sea, el llamado es, o sea, construir en conjunto más que como, soluciona este problema. Y es más demorado. O sea, para nosotros como investigadores es más fácil sacar un permiso con parques y hacer la investigación y chao. Hacer un aval es más difícil porque requiere que diferentes personas se pongan de acuerdo en algo, cosa que casi nunca pasa, pero que a través de eso construyan una solución a una problemática. Entonces, o sea, el camino difícil realmente da mejores recompensas, pero es más difícil. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias. Gracias, buenos días. Mi nombre es Joana Zorro, vengo del medio comunitario Red Social de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, de acá de Bogotá, de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Es muy interesante el tema, el panel que ustedes están dando el día de hoy, y mi pregunta es la siguiente. Yo sé que se está tratando el tema de la Amazonía, pero Camilo decía que una de las estrategias es la conectividad, aprovechando la inteligencia artificial. Afortunadamente, al principio de este año estuve en Mocoa, Putumayo, trabajando con un resguardo indígena y aplicando todo lo que he aprendido acá en Bogotá. Lo llevé para allá porque me invitaron
y me gustaría que ese tema de la conectividad que va por toda la Amazonía y los mapas que ustedes mostraron llegue también hasta la parte de Putumayo, de Mocoa, la parte de Chocó, o sea, toda esa parte sur de Colombia, que se aproveche esa conectividad y que se empoderen a esas comunidades y más a los resguardos indígenas que tienen mucho, digamos que están muy perceptibles a este cambio y hay que apoyarlos con las iniciativas ciudadanas, como lo hacemos acá en Bogotá, que se replique allá y se haga toda la conectividad de la parte sur de Colombia. Ese es como mi aporte, mi propuesta y mi pregunta. Gracias. Sí, gracias. Ese tema, o sea, ese es no sé si viste que precisamente uno de los corredores o sea, de los más importantes para conectar Amazonas con Andes pasa por toda esa parte que tú me estás diciendo, ¿sí? Ahí, digamos, es que pues la cuestión tiene que ser de diferentes escalas, ¿no? Por lo que esto lo que yo te mostré es una cosa súper gruesa, pues porque es a nivel nacional, ¿no? Pero la idea es que desde las comunidades o sea, de abajo para arriba, esas conexiones. Ahí hay algo supremamente importante y valioso que tú estás diciendo, y es que, digamos, en mis términos, eso se llama valores sociales del paisaje, ¿sí? Eso es lo que tú estás diciendo, es identificar con las comunidades los sitios prioritarios para ellos para conectar su territorio, ¿sí? Desde su escala, desde su conocimiento, y nosotros desde la academia buscar esas sinergias espaciales, ¿sí? con nuestros modelos ecológicos que te mostré ahí, de conectividad. Eso es supremamente, digamos, integrador y participativo, ¿sí? Y precisamente eso es una de las ideas que estoy tratando de desarrollar con estas comunidades que te digo. Hay una comunidad hermosa de Inga que son los en Yunguillo, ¿sí? Ellos tienen todo, o sea, son los que ejercen ese tapón, porque por ahí es donde está creciendo la deforestación y ellos ejercen ahí, y ese manejo que ellos hacen de ese territorio es lo que ha permitido que eso se mantenga, y esa conectividad ahí redunda más arriba en el Sibundoy, ¿sí? Y del Sibundoy redunda para el otro lado de la vertiente hasta el Chocó, ¿no? Entonces eso es un poco, sí. Hay algo chévere en esa pregunta que me lleva a pensar que hay que quitar también el límite que tiene Colombia fronterizo con Ecuador y Perú en esa parte. O sea, eso es una línea que aparece allí, pero el patrón de cambio que hay en Putumayo, cuando uno se baja un poquito ya hacia Ecuador, hacia Perú, y mira el patrón que hay ahí, es un patrón completamente diferente, un patrón de cambio. El patrón de Putumayo es un patrón completamente desorganizado, algo de pasturas, coca por doquier. Pero ya cuando uno baja un poquito, ya es un patrón completamente de urbanización agrícola, una línea completa y unos rectángulos completamente regulares, perfectos, y ahí es donde la conectividad también, o sea, tiene que quitar esa línea fronteriza y ver qué es lo que está pasando de ahí hacia el sur. Bueno, buenos días. Yo quería preguntar, pues digamos que si bien comparto la idea de la ponente, que es como formar, ¿no? Emprendimientos sostenibles y sustentables desde las poblaciones para el uso de recursos de esos territorios amazónicos, también mi pregunta va encaminada en cómo formamos, ¿no? A los consumidores, porque si bien nosotros en la ciudad que habitamos generamos parte amplia del problema de deforestación con lo que mencionaba el ponente, con la ganadería. Nuestro consumo de carne excesivo a veces genera problemas ambientales y climáticos en otros espacios de la tierra que por lo general no somos conscientes de eso. Entonces pensaba como cuál es esa formación hacia el consumidor, no solamente en términos de la carne, ¿sí? Sino también, digamos, de cómo promover esa alimentación de las frutas de la Amazonía, y que, digamos, en cierta manera como están cerca, entonces ¿por qué no nos llegan a nosotros los de la ciudad, ¿no? Y nosotros ¿por qué no apoyamos esos emprendimientos? ¿Cuál es la ausencia de ese conocimiento para apoyar, ¿no? Esos procesos? Y cómo nos podemos formar nosotros como consumidores
consumidores, habitantes de ciudad, que en realidad somos los que mayores, pues podríamos hacer el cambio y también pues podríamos aportar a esas soluciones de cambio en los territorios amazónicos, sobre todo digamos en procesos como los insectos en nuestro plato, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión y qué tanto nosotros podemos reconstruir nuestras prácticas cotidianas de alimentación para aportar a un proceso, digamos, de emprendimientos sustentables? Hola, ¿cómo es tu nombre? Dina. Dina, muchas gracias, excelente pregunta. Bueno, nosotros precisamente venimos trabajando eso desde la educación ambiental al formar en las instituciones, en las comunidades, pero también desde el marketing, y por eso fue que yo me enamoré de este proceso. He tenido la oportunidad de hacer varias publicaciones científicas, todo el tema del marketing verde y marketing ecológico, y hemos desarrollado varios proyectos, por ejemplo, en el tema que hablas de la carne, obviamente el Caquetá, que es amazónico, nuestro renglón de la economía principal es la ganadería, y ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo hacer ganadería sostenible? Eso es un reto bien difícil. Y nosotros, yo la invito y los invito a todos a que vean un video sobre la ruta del queso. Es un video que dura 12 minutos y ustedes van a poderse dar cuenta cómo estamos haciendo esos procesos y cómo estamos trayendo un queso antideforestación que se publicitó y que se dio aquí en los restaurantes de los hermanos Rauch. Cómo ellos fueron al Caquetá, visitaron, hicimos todo el proceso de la ruta del queso y cómo a través de estrategias de marketing estamos posicionando ese queso antideforestación con diferentes emprendimientos que están desarrollando estos productos lácteos y que los estamos poniendo en grandes superficies, en almacenes de cadena. Entonces estamos contribuyendo a que acá ustedes en las grandes ciudades, en Cali, Bogotá, Medellín, consuman los productos de nuestros emprendimientos. Los estamos trayendo y les estamos mostrando a ustedes cómo están aportando a través de consumir esta pizza antideforestación que venden en estos restaurantes. Usted puede ir con su celular y usted puede ver todo el proceso, el mapa del Caquetá, todos los emprendimientos que tenemos y cómo ellos están haciendo y están mitigando la deforestación a través de la ganadería para precisamente nosotros no contribuir a este cambio climático. Ese es un solo ejemplo de muchos que tenemos y cómo a través del marketing pues estamos llegando a todo el territorio colombiano y estamos haciendo exportación de nuestros productos y de nuestros emprendimientos. Entonces, esa es una manera de formar también, aparte de la que estamos haciendo con la educación ambiental. Y pues algo corto es que, por ejemplo, en los emprendimientos turísticos, después de todo el tema de la ganadería, el turismo está cogiendo fuerza en nuestro territorio y cuando llegan nuestros turistas les estamos mostrando la importancia de conservar la Amazonía, el antes y el después. Tenemos experiencias donde les mostramos a ellos, mire, hace 7 años esto estaba deforestado, hicimos procesos de renaturalización del bosque, de regeneración y miren 7 años después lo que hay, cómo los ecosistemas han vuelto y se han regenerado y se han restaurado. Entonces, en ese sentido también hacemos esa formación a los turistas que llegan extranjeros, nacionales y por supuesto locales. Agradecemos a cada uno de los ponentes del panel Repercusiones ambientales y sociales del cambio climático. Es importante mencionar que se ha planteado de que estamos en una ebullición climática que ha tenido un impacto en lo que tiene que ver con la economía en la región amazónica. Se ha mencionado que existen tecnologías que están generando en tiempo real información muy valiosa que permiten determinar el grado de conectividad y todo lo que tiene que ver con las repercusiones ambientales y algo muy importante, el componente del empoderamiento de la comunidad para generar procesos de transformación del territorio en el entendido de que hay economías que están incidiendo en el buen vivir. Muchas gracias.